Venciendo las adversidades, los problemas a nuestro favor. La semana pasada estuvimos hablando de algo sumamente importante en la vida para cada uno de nosotros, en cómo Dios muchas veces permite situaciones difíciles, situaciones adversas, en otras palabras, contrarias a lo que nosotros deseamos o a lo que nosotros esperamos, con el propósito de guiarnos para bien. Las adversidades en la vida son simple y sencillamente parte de la vida. Y cuando Dios las permite con el propósito de cuidarnos, de protegernos, de guiarnos, es algo que nosotros debemos de apreciar de parte de nuestro Padre Celestial. La semana pasada estuvimos hablando del hecho de que Dios usa los problemas muchas veces con el propósito específico de guiarnos. Y decíamos la semana pasada cómo Dios pone cada problema, pone cada traba, pone cada obstáculo en nuestro camino para cerrarnos ciertas avenidas para que nosotros podamos seguir la avenida que Él nos va guiando, la calle que Él nos va enseñando, con el propósito de que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Con el propósito de cuidar de nosotros, Dios nos guía. También estábamos hablando de que Dios permite las adversidades y los problemas muchas veces con el propósito de inspeccionarnos, saber de qué estamos hechos. Y hablábamos del ejemplo de Job, cuando Job dijo que Dios hacía todo con un propósito, que Dios no hacía ninguna cosa con despropósito. En otras palabras, hay un propósito de inspeccionar nuestras vidas. Dios quiere saber el de qué estamos hechos. ¿Qué es la esencia que nosotros traemos en nuestra vida, en nuestro corazón? El día de hoy vamos a continuar con el punto 3, 4 y 5 de esta enseñanza que Dios nos da para esta semana. Y el punto número 3 de esto es que Dios usa los problemas para corregirnos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, dice que Dios al que ama a ese mismo corrige. Dios en muchas ocasiones quiere corregir ciertos comportamientos, ciertos patrones de vida que nosotros hemos estado llevando, y de la manera en que lo hace, cuando no sabemos escuchar, Dios lo hace poniendo adversidades, problemas o obstáculos en nuestra vida. Es más, ¿cuántas veces usted se cansa de tanto hablar y hablar diciéndole a sus hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, con el propósito de proteger a sus hijos de algún dolor que pueden experimentar en la vida? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero la realidad de las cosas en la vida es que muchas veces no aprendemos hasta que nosotros no pasamos una situación. Hasta que nosotros muchas veces no experimentamos el dolor, no lo aprendemos. Y por eso es que muchas veces Dios permite ciertas cosas, ciertas adversidades en nuestra vida, para que nosotros podamos aprender. Como lo dijo el salmista, no aprendí hasta que no sentí el dolor. Es tremendo. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces Dios ha querido guiar tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha querido corregirte en la vida y no has entendido por las buenas? No has entendido solamente leyendo la palabra de Dios. Ha tenido que pasar algo difícil en tu vida para que pudieras entender lo que Dios quería comunicarte. Una cuarta cosa es que Dios usa los problemas para protegernos. Muchas veces aquello que quieres, aquello que tanto deseas, no se te da. No llega a tu vida, simple y sencillamente porque no es el tiempo de Dios. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros? Y nos desanimamos fácilmente, nos deprimimos muchas veces, porque no tenemos las cosas como las quisiéramos, no tenemos las cosas cuando las quisiéramos, porque las cosas no salen como yo había pensado que deberían de salir. Y muchas veces Dios permite todas estas cosas con el propósito de protegernos. Cuando muchas veces pensamos que la vida no nos trata justamente, y no es que la vida no te esté tratando justamente, es que muchas veces Dios está poniendo obstáculos para que ciertas cosas que tú deseas que pasen no sucedan, porque Dios quiere protegerte de algo. Posiblemente la relación que deseabas no funcionó y te ha dolido en tu corazón, en vez de pensar, quizás
Dios permitió este o el otro problema porque quizás no era lo que Dios quería para mí. Quizás Dios quería protegerme de alguna u otra manera. Un problema puede ser una bendición disfrazada. Un problema puede ser una bendición disfrazada. ¿Recuerdas la vida de José? ¿Cuántas cosas vivió José? ¿Cuántos dolores vivió José en el libro de Génesis? Desde que comenzó en el capítulo 37 hasta que llegó al capítulo 50, casi llegando al final de Génesis. José dijo, todos estos problemas, todas estas situaciones, la cárcel, mis hermanos vendiéndome, mis hermanos queriéndome matar, todo esto que sucedió en mi vida, sucedió porque Dios tenía el propósito no solamente de protegerme a mí, pero Dios tenía el propósito de proteger a todo un pueblo. Por eso cuando José llegó en Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice, ustedes pensaron hacerme un mal a mí. Ustedes pensaron que a través de las adversidades y de los problemas que crearon para mi propia vida, al punto en que llegué a sufrir tanto por muchos años, ustedes pensaron que esto era para mal en cuanto a mi vida. Pero mientras ustedes estaban pensando para mal, para mí, Dios estaba pensando para bendecirme. Y no solamente para bendecirme a mí, sino para proteger y salvar a todo un pueblo. Dios usa muchas de las adversidades con el propósito de proteger tu vida. Muchos de esos obstáculos que has vivido, que has experimentado, adversidades que has vivido y experimentado, han sido con el propósito de Dios de protegerte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que personas dicen, perdí el avión, o perdí el autobús, o por alguna razón salí tarde de casa? Y cuando escuchaste las noticias, algo sucedió en el avión. Cuando escuchaste las noticias, algo sucedió en la carretera donde ibas. Y de alguna manera, si tú hubieras estado ahí cuando tú querías estar ahí, algo te pudo haber pasado. ¿Cuántas veces Dios ha protegido a personas de esta forma? No pensemos tanto qué tantas veces Dios ha protegido a otras personas. ¿Cuántas veces Dios te ha protegido creándote un problema, poniendo un obstáculo delante de ti para protegerte? Las adversidades, los problemas, muchas veces Dios los usa con el propósito de protegerte. Y una quinta cosa, sumamente importante, es que Dios usa los problemas para ayudarnos a madurar. Cuando digo que Dios usa los problemas con el propósito de madurarnos, de ayudarnos a entender cosas que tal vez antes no entendíamos, quiero que regresemos nuevamente al Salmo 119, donde comenzamos la semana pasada esta enseñanza. Y en el Salmo 119, versículo 65, ustedes recuerdan que el salmista expresa a Dios mismo de que le dice que lo trate bien, tal como Él se lo ha prometido. Yo creo en tu palabra, dame sabiduría e inteligencia, en el versículo 65 y 66. Y en el verso 67, decíamos la semana pasada, le dice, antes de que me castigaras, estuve alejado de ti. Él necesitó cierta reprensión de parte de Dios. Él necesitó cierta corrección de parte de Dios con el propósito de poder entender cuánto Dios le amaba a él. Estuve alejado de ti, pero ahora obedezco tu palabra. ¿Pero por qué ahora obedece su palabra? ¿Por qué ahora regresó a Dios? Regresó a Dios, había regresado a su caminar con Dios, porque Dios le había corregido fuertemente. Y cuando vemos el versículo 71 del mismo capítulo, le dice, estuvo bien que me hiciera sufrir. En otras palabras, de la única forma en que muchas veces nosotros como seres humanos maduramos en la vida, o de la forma que maduramos más efectivamente, si lo dijéramos de esa forma, es cuando tenemos algún tipo de sufrimiento. Es por eso que las personas que han pasado algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento, son las personas que son más efectivas en relacionarse con aquellos que están pasando un sufrimiento similar a lo que ellos vivieron, porque han experimentado, porque han vivido, porque han madurado en esa área como resultado del dolor que en algún momento sintieron por una adversidad o por un problema.
Estuvo bien que me hiciera sufrir. El salmista reconoce lo importante que fue que sufriera, porque si no hubiera sufrido, el salmista hubiera dicho, no hubiera podido entender tus palabras, tus enseñanzas. Pero estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas, las cuales ahora las valoro, ahora las aprecio, ahora las atesoro. Maduré. Y Dios usa muchas de esas adversidades para que tú madures, para que tú no vuelvas a tropezar con la misma piedra, para que tú no vuelvas a pasar por el mismo lado que ya pasaste. Si ya sabes lo que te pasó por ahí, entonces vas a buscar el camino que Dios quiere, no el camino que tú estás buscando. Dios desea moldear, Dios desea perfeccionar a sus hijos. Los problemas nos ayudan a fortalecernos cuando respondemos correctamente a los problemas en nuestra vida. Los problemas son los que edifican el carácter y vuelven al cristiano fiel. Son los problemas los que te hacen quien tú llegas a ser. Quizás estás experimentando algún problema en estos momentos. Y la pregunta es, ¿cuál será el propósito de Dios a través de todo esto? ¿Será el propósito de Dios de guiarte? ¿Será el propósito de Dios de corregirte? ¿Será el propósito de Dios de ayudarte a madurar? ¿Cuál será el propósito de Dios a través de estas situaciones difíciles que estás tal vez viviendo en estos días? No olvides lo que el salmista decía. Y quédate con esto en tu corazón el día de hoy, por el resto de esta semana y bueno, ¿por qué no decirlo por el resto de tu vida? Estuvo bien, Señor, que me hiciera sufrir. Está bien, Señor, ora de la misma forma en que el salmista estaba orando y acepta la corrección de Dios. Da gracias a Dios por las cosas que te pasan, porque si no te pasaran, quizás no entenderías el propósito de Dios en tu vida. Ahora quiero cerrar con esto y decirte, muchas veces entender el propósito de Dios en tu vida duele. Muchas veces es doloroso. Muchas veces no es lo que nosotros queremos. Muchas veces es una situación adversa porque va en contra de lo que tú y yo queremos. Duele, pero es lo mejor para nuestra vida. Y es lo mejor para nuestra vida porque Dios sabe que es lo mejor para ti y para mí. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta semana. Espero que las adversidades de esta semana no te echen por los suelos, sino que te fortalezcan, que saquen esa bolsita de té, esa esencia que hay en tu vida y que demuestres que confías en Dios hasta el final. Dios bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden de compartir con alguien que necesite escuchar esta enseñanza, lo que han escuchado el día de hoy. No olviden poner alguna petición de oración en la parte de abajo. Ahí está nuestro teléfono, está nuestra dirección. Si en algún momento ustedes desean visitarnos, cada uno de ustedes son más que bienvenidos a la Iglesia Amor y Restauración en la ciudad de Lancaster, California. Bendiciones y hasta la próxima.